al hermano León. Para continuar con el tema de la ley del progreso, vamos a invitar aquí al hermano Gabriel de la Cruz, quien nos estará dando el tema, los temas marcha del progreso, pueblos degenerados y la civilización. Buenas tardes, amados hermanos. Es un placer verlos acá, reunidos con nosotros, alegrando esta fiesta de aniversario que celebramos hoy precisamente. Es un placer realmente verlos acá, haber aceptado nuestra invitación. Bien. La marcha del progreso. Dice acá que el hombre progresa por naturaleza porque tiene en sí mismo el germen de la ley divina. Ya nuestro hermano León habló algo al respecto de eso precisamente. Pero aquí en el punto primero nos dice esto, de que el hombre progresa por naturaleza. Claro que sí, porque como dijo el hermano León, nosotros tenemos en sí impresa la ley divina, la ley suprema, que es el amor universal del Padre. Y en ello está incluido todas las leyes menores, para entender lo que es realmente el amor universal como la ley que rige el universo. El Espiritismo nos habla de 5 leyes menores: la ley de justicia, la ley de causa y efecto, la ley de compensación, la ley de libertad y de afinidad. Y ahí se desprenden otras leyes menores, y entre ellas están incluidas la ley del progreso, de lo que estamos hablando en esta ocasión. Gracias a nuestro Padre realmente que nos ha dado esa herencia, ¿verdad? Esos valores, esas cualidades, esas virtudes que están dentro de sí, porque la ley toda del Padre, ¿verdad?, un germen de ello está en nosotros. Y por eso, precisamente por una condición natural del ser humano, la misma ley le induce, ¿verdad?, lo motiva, le empuja hacia el más allá, hacia el cambio, hacia el progreso eterno y constante, que es nuestra tarea cotidiana. Y así, claro, en sus primeras luchas del hombre, empieza a aprender por la fuerza de todas las cosas, dice la doctrina. ¿Qué significa esto? Porque ¿qué significa la cosa o cosas? Con esta palabra se designa precisamente todo lo que existe, lo natural, lo físico, lo mental y hasta lo abstracto. Y todo eso aprende el hombre cuando él se desenvuelve en su hábitat, en ese principio precisamente. Y entonces empieza a aprender de todo lo que se le manifiesta en la naturaleza, hasta de los mismos fenómenos, de una inundación, de todo eso aprende el hombre. Aprende también del trabajo, porque las mismas necesidades lo inducen al hombre a laborar, a tratar de buscar su alimento para la subsistencia. Y de ese esfuerzo y de ese trabajo aprende el hombre también. Muy bien. El progreso tiene 2 ramas. Cuando se habla de progreso, tenemos que pensar en dos, el progreso se da en 2 partes, tiene dos partes, 2 ramas. El progreso material, intelectual, el progreso espiritual o moral. Y es necesario que esas 2 ramas fueran juntas para adquirir un progreso, completo por etapas, ¿verdad? Pero el hombre
empieza a progresar en esta segunda fase a través pues del conocimiento que adquiere, a través de su ilustración que tiene del principio en que ya empezó a aprender de la fuerza de las cosas. Y entonces, el progreso intelectual o material, el progreso espiritual o moral. Bien, pero dice que el progreso moral casi siempre sigue al progreso intelectual. ¿Por qué razón? Dice casi. Porque sencillamente el hombre, cuando empieza a disfrutar del progreso material, del beneficio que le da, las comodidades, el fruto de su esfuerzo, se preocupa de cultivar el progreso material, que le da ese bienestar, ese confort, y deja un poco rezagado el progreso moral. Y le sigue a los tantos años o siglos que se percata que es necesidad el progreso moral o espiritual, empieza a cultivar ese progreso. No siempre le sigue. Pero sí, está bien. Punto 3. La humanidad, dice, progresa más por medio de los individuos que alcanzan un mejor nivel de ilustración. Muy bien. La humanidad progresa más por medio de los individuos que alcanzan un mejor nivel de ilustración. Eso es. O sea que el hombre ya vimos que en el principio aprende de la fuerza de todas las cosas, todo lo que le rodea, de su trabajo y por las necesidades que le obligan a buscar trabajo y la actividad para buscar su subsistencia, que bueno. Pero más adelante, conforme va adquiriendo conocimiento, va avanzando en su marcha del progreso, él aprende de la ilustración de los que van adelante en el progreso. Porque sinceramente, no todos los espíritus, no todos los individuos progresan en igual forma y al mismo tiempo. Unos van adelante, otros en término medio y otros van atrás. Los que van adelante en su progreso, que se han preocupado, que tienen interés de superación de ese cambio necesario para ser mejores personas conforme el tiempo, entonces ellos tienen mayor ilustración, mayor conocimiento. Entonces llega el momento en que estos hombres le van a tender la mano y la ayuda a los que vienen atrás. ¿En qué forma? A través de la convivencia, a través del trato social, en el trabajo, en el estudio, en la familia, etc. Entonces, los que van adelante, ellos nos tienden la mano para que conjuntamente vayamos siempre hacia adelante, ascendiendo en esa marcha del progreso. Bien, entonces, y para esto, también más adelante, se aprende también de los varones que manda los espíritus o varones de Dios o los espíritus evolucionados que manda el Padre en su ley divina, a ayudarnos también hacia el progreso. Ahí tenemos los ejemplos históricos, por ejemplo, de Seth, de Adán y Eva, Abraham, Moisés, Jesús y todos los maestros realmente que nos han tendido la mano en la marcha del progreso son enviados por la justicia para que no perdamos esa pauta del cambio y del mejoramiento en todo sentido, ¿verdad? Y entonces a eso se ve realmente que la humanidad, el individuo, progresa más por medio de los individuos que alcanzan mejor nivel y de los maestros que constantemente la ley nos envía, marcando siempre esa senda del cambio, del progreso constante y eterno. Cuatro, el objetivo de la ley divina es que los pueblos alcancen un grado de progreso completo, dice, determinado para este mundo. Ya sabemos que 10 de cada mundo están habitados y hay miles, millones de sistemas solares, millones de mundos habitados, y cada mundo según su progreso, según su grado de evolución, así tiene también su grado de progreso que debe de alcanzar,
Y eso lo determina la justicia divina. Y para este mundo el Padre ha dado también un grado de progreso completo que tenemos que alcanzar en un periodo de tiempo. Entonces acá el objetivo de la ley divina es que alcancemos ese progreso que está marcado al nivel que somos capaces de alcanzar acá en este mundo. Porque como dije, realmente la ley tiene marcado un nivel de progreso para cada mundo según su evolución. Y nosotros estamos en esa lucha constante. Dice, si el avance del progreso es muy lento, la ley provoca algún fenómeno natural que produce una transformación en los cuerpos. Como dije, como ya realmente sabemos, que si la ley tiene un objetivo, que alcancemos ese nivel de progreso, la ley también tiene un término de tiempo marcado, un proceso de tiempo en que tenemos que llegar a ese grado de progreso. Pero si la ley divina ve que nosotros somos un tanto negligentes, haraganes, soñolientos y vamos muy lentos en el progreso, la ley divina que nos ama provoca un fenómeno natural para darnos una sacudida, para que hagamos conciencia que vamos muy lentos y que tenemos que trabajar un poquito más para nuestro bien, porque la ley divina quiere que alcancemos ese objetivo para disfrutar la paz, para disfrutar todo realmente lo que nos da el progreso de la ley, ¿verdad? Entonces, si el avance es muy lento, provoca un fenómeno. Por ejemplo, un terremoto, una inundación, un ciclón, un tsunami, un hundimiento, todos esos fenómenos que nos hacen sacudir nuestra mente, que estamos trabajando muy poco. Y entonces eso hace realmente que se logre reflexionar el individuo, que darse cuenta realmente que necesita un poquito más de ir luchando por ese progreso, porque si no, nos vamos a tardar mucho tiempo, y la ley tiene un tiempo estipulado para alcanzar ese objetivo. Esos fenómenos naturales se han dado en todos los países. Aquí en Guatemala, un terremoto. En Haití, un terremoto o un maremoto. En el Japón, por consiguiente, que han sido, digamos, los acontecimientos un poco más cercanos que tenemos noción. ¿Qué pasó con Haití? Haití le dieron una sacudida. Hubo destrucción, hubo desencarnaciones, magnífico. ¿Pero por qué razón? Porque en ese país, mucha gente está inmersa aún en el espiritualismo. Está practicando ciertas cuestiones realmente, ¿cómo le llaman eso? El vudú. Y eso, estamos en el siglo XXI, hermanos, y no tenemos que estar perdiendo el tiempo en eso. Así está. El Japón, también un terremoto, que le dio una sacudida, como dicen los varones, los niños hoy en día, le dieron una sacudida para que despierte conciencia de sus deberes y obligaciones, o como dicen los niños, para que se pusieran las pilas y siguieran trabajando más ampliamente en su progreso. Pero el daño mayor que ha sufrido el Japón fue en las décadas de los 40, cuando Estados Unidos, por la Tercera Guerra Mundial, mandó a explotar 2 bombas atómicas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki. Destruyeron esas ciudades. Quedó la radiación atómica afectando el ambiente y hasta la naturaleza. La tierra se esterilizó. Pero el Japón, a pesar de esa ruina, que tal vez no fue, digamos, por mandato de Dios, pero sí el hombre lo hizo. Pero como ya sabemos que la ley divina, en su amor eterno e infinito, sabe sacar bien del mal. Y eso tenemos que aprender cada uno de nosotros, en nuestra vida, en nuestras facetas, del trabajo, el estudio y todo, sacar bien del mal, de los sufrimientos, de la enfermedad y todo eso. Entonces, decía que el Japón se levantó de las cenizas, como el ave fénix, que dice la tradición.
Y ahorita, yo acabo de leer un documental escrito de investigación por internet. El Japón es la ciudad, es el país que tiene un mejor nivel de vida en todo el globo. Es el país que tiene el mejor adelanto científico, de progreso tecnológico y material de todo el mundo. Imagínense, qué belleza, qué ejemplo realmente para el mundo. El Japón tiene vive un 4.4% más de vida tienen los japoneses que los norteamericanos. Tienen un estatus de vida excelente. El 96% visten excelentemente. Todos andan bien vestidos, los japoneses. Los japoneses en las últimas décadas construyeron 81 edificios de más de 150 metros de altura. Y allá en Nueva York apenas hay 64 edificios, más o menos de la misma altura. Y en Chicago hay 16 edificios nada más muy altos. Pero el Japón lleva el primer lugar en construcciones así tremendas. Bien, el Japón tiene 16 restaurantes, los 16 restaurantes de mejor fama en el mundo con un servicio excelente. El segundo lugar lo lleva Francia, 10 restaurantes de calidad. Imagínense. La moneda del Japón es el yen y ha superado al dólar en un 94%. Ha superado a la libra esterlina en un 48% y ha superado al euro, la moneda europea, en un 26.4%. El nivel de vida de Japón es lo máximo hoy en la actualidad, a pesar de la gran pena que tuvo por esas tremendas bombas que explotaron en esos países. Cuando el progreso solo es intelectual, dice, el hombre despierta desmedida ambición por las riquezas materiales, cae en degradación. Estamos viendo sinceramente que el progreso íntegro tiene dos facetas: progreso material, intelectual, o progreso espiritual o moral. Cuando nos preocupamos de solo el progreso material, estamos disfrutando de un confort de comodidad, como dijera anteriormente. Estamos disfrutando de las riquezas materiales, del bienestar, y de todo eso nos divertimos en ello y nos olvidamos del progreso moral y espiritual. Lo dejamos un poco atrás y despierta esa una ambición desmedida. La ambición con medida es buena, porque la ambición es sinónimo de anhelo. ¿Quién no anhela tener una casa bonita, bien construida, con comodidad? Trabajamos para ello y algún día logramos construirla. ¿Quién no anhela tener un vehículo, un carro para las funciones de su trabajo? Porque su trabajo lo requiere. Pues qué bueno, con esfuerzo lo logra en el progreso material, ¿verdad? Pero cuando se llega a la ambición desmedida, eso ya es terrible, porque el hombre ya no se acuerda de lo moral, de lo espiritual. Solo está embebido, nada más su mente está ocupada en adquirir riquezas y riquezas y riquezas nada más. Pierde el interés de su superación y su transformación íntima de sí mismo. Entonces, cae en degeneración, en los vicios, en las pasiones, en las bajas pasiones humanas, todo eso. ¿Y cuál es la compensación de ello? Hasta el cristiano lo sabe, hasta el evangélico lo sabe, porque la Biblia le dice, porque la paga del pecado es muerte. Y eso se cumple también en esta ley del progreso. Cuando los pueblos caen en degeneración, la ley divina, que es todo amor y que sabe que no podemos seguir progresando ni alcanzar ya el progreso es moral y espiritual, estamos muy atrasados en ello, pone un hasta aquí, un hasta aquí. Entonces sucede un hundimiento, sucede una destrucción
completa y global. Ya sabemos, en la historia nos menciona el ejemplo de muchas ciudades que han desaparecido. La gente ilustrada, los profesionales ilustrados mencionan, dice, las civilizaciones desaparecidas. No es así. Estamos principiando apenas un pequeño grado de civilización, porque nos hemos olvidado del progreso moral y espiritual. No hemos alcanzado esa coronación del progreso por la civilización completa. Aún no. Estamos en ese proceso poquito a poquito. Llevamos el progreso moral y espiritual un poco atrasado. Entonces, cuando se cae en degeneración, ya tenemos ejemplos históricos. Por ejemplo, la ciudad de Pompeya, que fue construida 600 años antes de Jesús. Una ciudad progresiva en Roma. Pero en el año 89 antes de Jesús, las leyes romanas, el gobierno romano calificó esa ciudad como colonia romana. ¿Por qué? La intención, que como vieron, esa ciudad era muy bonita, muy progresista, la utilizaron para sus diversiones, para las bacanales sexuales, para las fiestas, para el vicio, para las pasiones humanas, para todo eso que se llama degeneración. No les tardó mucho ese placer, porque a los 10 años, en el año 79 antes de Jesús, la ley provocó una erupción en el volcán Vesubio en Roma y se juntó a esa ciudad. Se acabó esa ciudad en el año 79 antes de Jesús. Bueno, y esa ciudad se preocuparon de excavarla en el año de 1977. Lograron excavar esa ciudad y encontraron el valor histórico que eso tiene nada más. Y en ese año fue calificada también como Patrimonio de la Humanidad. Eso es en cuanto a la historia de Pompeya. Tenemos también otro ejemplo, la Atlántida, que hay muy poco de historia de eso. Solo lo menciona Platón, el filósofo Platón, en sus diálogos, ¿verdad? Pero como antes no habían los medios que hoy tenemos con la tecnología de escribir, ¿verdad?, la historia universal, eso se perdió. Pero el espiritismo ha demostrado sinceramente, ¿verdad?, y a un maestro lo llevó espiritualmente a conocer que ahí en el Atlántico está hundido ese continente que se llamó la Atlántida, que sucedió hace 87 siglos, 8.700 años. Y cualquiera que quiera investigar si es cierto o no, que vaya con un equipo de buceo y que se profundice en el mar y que constate realmente si eso es cierto o no. Ahí está ese continente hundido. Bueno, la situación es esa, que la Atlántida alcanzó un nivel de progreso excelente, llegó a la cumbre del progreso material, tal vez no tecnológico, pero ya manejaban el oro. Dice que esas ciudades que están hundidas en el Atlántico, las columnas de muchos edificios tienen grandes infinidad de adornos de oro. Ahí hay tesoro. Pero nadie se ha animado a incluirse, porque ya me imagino qué profundidad hay en ese océano. Y por ese fenómeno tremendo de hundir ese continente, la ley divina, surgieron en esa época los continentes que hoy conocemos, el continente nuevo que hoy conocemos como el Nuevo Mundo, que se ha dicho, entre paréntesis, ¿verdad? Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Los continentes nuevos aparecieron como resultado de ese hundimiento. Los atlantes, como dije, alcanzaron mucho progreso material, pero cayeron en la degeneración, en los vicios, en las pasiones. Dice la historia espiritista que el varón, porque no puede llamarse hombre, el varón, dice que llegó a tener relación sexual de hombre con hombre, varón con varón. Imagínense, qué terrible, qué terrible. Bueno, y se acabó esa generación, se acabó ese continente. Pues esto sucede cuando el hombre, por ambicionar las riquezas materiales, cae en su degeneración. Entonces la ley ve que ya no puede progresar más. Hay que cortar por lo sano para algún día empezar nuevamente esa tarea de la marcha del progreso.
Los pueblos son individualidades colectivas, nacen, crecen y mueren. Qué bueno ejemplo. Ya sabemos que el cuerpo humano, nosotros como individuos, como espíritus encarnados, nuestro cuerpo tiene infancia, tiene niñez, y así va por etapas. Llega a la adultez, la madurez, y desencarnamos. Igual son los pueblos. Tienen su infancia, su principio, y van progresando, pero llega el momento en que también tienen su fuerza, su interés, y terminan. Ahora bien, los pueblos que viven solamente el materialismo, los pueblos que viven solamente nada más el progreso material o intelectual nada más, son los que mueren más luego, terminan. Pero los pueblos o los individuos que superan esa situación y tratan de enmendarse y poner en juego también el progreso moral y espiritual, ellos son los que tardan más tiempo y eternamente recuerdan las individualidades, y los pueblos recuerdan los ejemplos de esas personas que han superado el materialismo y están en el progreso moral y espiritual. Los recuerdan constantemente porque han sido enseñanza, han sido ejemplo, han sido luz para los pueblos que han estado en el materialismo. Nuestro mundo de llevar algún día a ser calificado, a estar en la condición de ser un punto de encuentro de espíritus sabios, de espíritus más evolucionados. Qué importante, qué lindo esto. Tenemos realmente que pensar en ese futuro lindo que nos habla el espiritismo. ¿Por qué razón dice que este mundo puede llegar a ser un punto de encuentro de espíritus más evolucionados? Porque recordemos que toda la humanidad espera un cambio. Se oye decir que va a haber un cambio, pero no saben cómo va a ser, ni quién lo va a hacer. No va a ser un partido político, un gobierno, no es posible. El cambio lo va a dar la ley divina. Y ya el proceso ya empezó a principio del siglo XX. Y empezó a condicionar el ambiente para saber ese cambio, que va a ser el establecimiento del reinado del Espíritu acá en este mundo. Lo que el cristiano sabe como el reino de Dios, que hasta el Padre nuestro lo dice. Acá se va a establecer el reinado del Espíritu, donde va a haber abundancia, comprensión, tolerancia, y todas las cualidades y valores que tenemos van a ser aplicados, vividos en una condición como hermanos en aquel entonces, en ese futuro que nos espera. Entonces, por la misma solidaridad de los maestros del universo, nos van a visitar constantemente, no solo físicamente, sino que van a seguir reencarnando grandes espíritus evolucionados y sabios para este mundo, para ayudarnos a ir estableciendo ese cambio, ese reinado del espíritu acá en este mundo. Entonces, por eso este mundo va a ser lo que se dice en otras palabras, como dicen las personas por ahí, el paraíso, ¿verdad? Pero sí, los espíritus que aún en esa etapa estamos, digamos, sin ningún mérito, no hemos alcanzado el puntero necesario para merecer heredar ese mundo ya transformado en ese cambio, podemos ser desterrados, hermano. No lo digo yo, lo dice el espiritismo. Lo dice el espiritismo, lo dice el tema. Van a ser desterrados los espíritus que no alcancen un nivel de convivencia, que quieran compartir como hermanos en su vida. Van a ser desterrados a mundos inmediatos inferiores, para que ahí ganen el puntero que acá perdieron. Lo que no quisieron acá enmendarse o alcanzar una superación mejor, ahí lo van a alcanzar, y van a ser ahí también redentores, van a ayudar a esas humanidades menores de los mundos inferiores a salir adelante. Van a ser maestros menores y van a ir a ganar ese punteo que les hizo falta acá, y más adelante durante algunos siglos van a ser nuevamente atraídos hacia este plano del mundo tierra, para que se incremente a la familia humana que estamos acá conviviendo y luchando por ese progreso que nos habla. Eso es.
Llegar a la cúspide del bienestar material no es la civilización. Aquí entramos al tema de la civilización. Como dije ya, la Atlántida y otros países han llegado a la cumbre del progreso material. Ahí tenemos el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene esa tecnología, tiene tantas cosas realmente, ¿verdad? Progreso material. Pero ya saben ustedes por la historia, por los periódicos, por la televisión y todo, realmente las informaciones de quién es Estados Unidos. Está interviniendo en las políticas de gobierno de muchos países con intención de apropiarse de sus recursos naturales, con una ambición de poder, de mando, de enriquecimiento, de grandeza. Y entonces realmente llegar a un estado realmente de bienestar social y material, por riquezas materiales, no es la civilización. La civilización es algo internamente que debe estarse, que debe cultivarse en nosotros, ese cambio realmente que debe darse en nosotros internamente. Bien, entonces, estar en el bienestar material no es civilización. La civilización es la coronación al esfuerzo del hombre, al esfuerzo de las individualidades como pueblo, como persona, de haber alcanzado un progreso completo en sus dos ramas que hemos mencionado. La ley divina corona este esfuerzo con la civilización. Y la civilización es la fuente de la sabiduría. Cuando seamos sabios, sinceramente, habremos alcanzado un nivel mejor del conocimiento de sí mismo y el conocimiento de las ciencias y todos los progresos que hay acá, científico y material. Eso nos va a dar realmente la culminación y por la práctica de los valores, el servicio al semejante, vamos a alcanzar realmente la civilización. Pero para eso falta mucho aún. La civilización no está aún al nivel de nuestro progreso material ni moral espiritual. Estamos un poco atrasados, pero algún día lo lograremos. La civilización, ¿cuál es el concepto de civilización? La civilización es el conjunto de los valores morales, de las cualidades que se manifiestan en la vida del hombre por su educación moral también. Y eso es realmente lo que da a conocer las sociedades. Cuando las sociedades compartan realmente y vivan, practiquen sus valores morales, sus cualidades, sus virtudes, entonces habrá civilización. Estamos principiando apenas a cultivar la civilización. Pueblos civilizados no hay en el mundo, plenamente no. Tiene un proceso también, un proceso de hacia adelante también. Y tenemos que alcanzar ese grado de civilización que culmina con el esfuerzo del hombre y de los pueblos en ese trabajo de las dos ramas del progreso. Cuando los pueblos practiquen los valores morales y espirituales, entonces habrá civilización. Esto es lo que estamos hablando. Llegará el día en que el hombre se va a preocupar de cultivar más el progreso moral o espiritual, conjuntamente con el material, el progreso material, y entonces ya el hombre, el ser humano, las individualidades, los pueblos no van a perder su derrotero. Irán conquistando paralelamente los dos progresos y a la par irán los grados de civilización poco a poco hasta culminar con ese fruto grande que la ley da como compensación por ese esfuerzo que tenemos que tener acá en nuestra vida. La civilización se va alcanzando gradualmente, dice, porque no marchan paralelos los dos progresos. Ya dijimos a un principio que lo ideal sería que el hombre se preocupara de llevar conjuntamente las dos ramas del progreso, disfrutando del bienestar material, su confort, su comodidad, y disfrutando de lo moral a través
de compartir con el prójimo, a través de servir al prójimo, a través de ser muy dadivoso con los necesitados, con el menesteroso. Y esto lo sabe hasta el cristiano. Repito nuevamente esto, hasta el cristiano lo sabe porque la Biblia lo dice. Dice, bienaventurado el hombre que piensa y se acuerda del pobre y le tiende su mano al menesteroso. Fíjense, cuando esto se practique plenamente en este mundo, que son nuestras cualidades y virtudes que están innatas en nosotros, entonces habrá civilización. Pero como las dos ramas no han marchado paralelas, estamos atrasados en el progreso material espiritual, ¿no? Y entonces nuestra civilización va también atrasada. Pero poco a poco vamos a alcanzar esa coronación, esa compensación que nos da la ley divina por nuestro esfuerzo de luchar ampliamente con las dos ramas del progreso que nos va a dar el bienestar íntegro de todos. Gracias, hermano.